inicio ahora unas jornadas, en concreto son las 14ª jornadas de escritura en derechos humanos. Aquí damos la bienvenida por un lado a Francisco Molina, que es el director territorial de Presidencia de la Generalidad Valenciana, y a nuestra estrella y querida Estrella, fundadora de quien organiza estas jornadas del Ateneo Mercantil, del Ateneo Blas Ibáñez, que tantas actividades realiza. La verdad es que es una alumna de esta casa muy querida, incita mucho a los alumnos a hacer actividades, involucra a la facultad continuamente en todas ellas. Nosotros estamos siempre presentes, siempre la acompañamos, ¿verdad?, siempre que podemos, en las múltiples actividades que hace, incluso la entrega de premios, la organización de esta serie de jornadas sobre escritores de derechos humanos, bueno, infinidad de actividades. Quiero felicitarla públicamente también porque se graduó el otro día en el segundo de los grados. Me confirma que va a seguir estudiando con nosotros, por lo tanto estoy especialmente satisfecha hoy de estar aquí y poder saludar con mucho cariño a Isabel. Yo a todos ustedes gracias a ambos por estar en esta, uno por organizar y el otro por acompañarnos en esta entrada. Yo no digo nada más, simplemente en nombre de la facultad quería agradecerles a ustedes que tomen esta casa como sede, que tengan en cuenta un objeto tan bonito como son los derechos humanos. Yo creo que del ámbito de lo jurídico, lo más bonito, el lenguaje más bonito es el lenguaje de los derechos humanos. Y aquí se juntan las dos cosas, literatura y la mejor de las literaturas en derecho, que son los derechos humanos. Más aún en un momento en el que estos derechos humanos pues están siendo atacados en algunas zonas, incluso en Occidente nos tenemos que replantear permanentemente esto de los derechos humanos y de la vigencia y sobre todo de la efectividad de los derechos humanos, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho en estos 50 años, infinitamente hemos avanzado de lo que eran unas cosas meramente declarativas y que fueron como la Declaración de Derechos Internacional, la Declaración Internacional de Derechos del Hombre, que supuso evidentemente un espaldarazo a algo que pretendía que las barbaries que se habían cometido a partir de la Segunda o durante la Segunda Guerra Mundial no volviesen a suceder. Pues ha cambiado mucho las cosas y cada vez la efectividad de los mismos y la aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales es mayor. Pero esto es una meta por la que hay que seguir luchando y se lucha desde varios frentes. Yo creo que la literatura es un frente muy bonito para lucharla, para creérsela y para difundirla, ¿no? Estamos en un ámbito, en una casa que es la Casa de la Educación, y es un ámbito muy bonito donde mezclar ese arte que es la literatura con el arte también jurídico de los derechos humanos, que aspira a lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Con todo ello, les deseo en nombre de la facultad unas excelentes jornadas estos días, y cedo la palabra a quienes me acompañan, que seguro que tendrán cosas muy bonitas que decirles. Por favor, Paco. Buenos días. Buenos días. Ahora. Vicedecana de la Facultad de Derecho, Rosario Serra, el presidenta del Ateneo Blas Ibáñez, ¿no? Y además de escritores y escritoras, ¿no?, de derechos humanos, ¿no?, Isabel Oliver. Decía la vicedecana que Isabel, bueno, está, yo creo que va a formar parte ya, ¿no?, de esta orla, ¿no?, de la facultad, ¿no?, de Derecho, ¿no? Por segunda vez. Por segunda. Criminología y ahora Derecho. No, primero Derecho y ahora y ahora Criminología. Vale. Pues nada. Casi nada. Mucho más que médica. Isabel, muchas gracias por invitar de nuevo a la inauguración de las 14ª jornadas de escritores y escritoras por derechos humanos a la Generalitat Valenciana. Como señalaba la vicedecana, estamos en una situación muy complicada.
Por un lado tenemos, con respecto a los derechos humanos, tenemos por un lado pues la guerra de Rusia-Ucrania, por otro tenemos el ascenso de formas de gobierno autocráticas. Este domingo son elecciones en Italia, un país puntero en cuanto a la democracia, que puede que tenga una regresión. Siempre que hay autocracia, lesionan los derechos humanos. Los derechos humanos, no solo los civiles, sino todo lo que abarca los derechos humanos. Pero también hay brotes interesantes, como es el que se está produciendo ahora en Irán, tras la muerte de Mahsa Amini. Mahsa Amini era una joven de 22 años que fue apresada por la policía moral de Irán porque el velo no lo tenía suficientemente bien llevado, puesto, ¿no? Y entonces, pero sí que hay una rebelión al respecto, de reivindicaciones de identidad. A lo largo de la guerra de Ucrania y Rusia, a mí me venía a la memoria de nuevo, y de hecho lo he hecho, de releer un texto muy significativo de Kant, que es la paz perpetua. La paz perpetua la escribe Kant en 1795, por lo tanto con más de 200 años, ¿no? En un contexto muy distinto, que es el contexto del Tratado de Basilea, donde se reajusta a través de, como consecuencia de la Revolución Francesa de 1789, digamos, el ecosistema político europeo. España quedó afectada, quedó afectada. En España estaba Carlos IV y Godoy, que era su primer ministro. Pero sí que me gustaría señalar con varias cosas al respecto. En la paz perpetua, él habla de una serie de artículos preliminares. Yo simplemente voy a nombrar seis. El primero de ellos es que ningún Estado podrá ser adquirido por otro a través de compra, a través de ocupación. Para él el concepto de Estado va más allá del propio territorio. El concepto de Estado, Weber señalaba que hace falta un territorio, una fuerza política. Para Kant, el concepto de Estado es la sociedad de hombres y mujeres sobre la cual nadie sino ellos pueden mandar y disponer. Es el concepto de autonomía, de la capacidad de darse a sí mismo leyes. Eso está en su línea de demostración. Ucrania, cualquier Estado, tiene derecho a organizarse por sí mismo. Pero también hay otro de estos artículos preliminares, en concreto el quinto, que dice que ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro Estado. Aquí sí que entramos ya directamente en la contienda que tenemos en Europa de Ucrania, Rusia. ¿Y por qué es esto? Porque cuando alguien se inmiscuye, lo que hace es quebrar la autonomía de los Estados. Y cuando quiebra la autonomía de los Estados, quiebra la propia capacidad de defender y de darse leyes y derechos. Las jornadas va a hablar de derechos. Para que haya derechos, tiene que haber libertad y propia autonomía y soberanía. Si no, es muy difícil. ¿Por qué? Porque se depende de otros. En la paz perpetua, Kant añadió más tarde dos apéndices. Uno de ellos habla y contrapone la política de la astucia a la política moral. Esto sí que me llega más directamente a mí, puesto que estoy en esta estructura. ¿Qué es la política de la astucia? Él la define a través de tres características. Utiliza latinos, fa, excusa. Primero haz y después pides disculpas. Esa es la astucia. Tú ocupas un Estado y después, si quieres, te disculpas. En este caso, no se disculpa Rusia.
El segundo, si feciste, nega. Si lo has hecho, niega. Y que eso no es tuyo. Y lo último es divide e impera. Divide y vencerás, ¿no? Intenta ponerte en territorio. Esta política calculadora, en la que llama Kant la política de la astucia, es la que impide el desarrollo de los estados como autónomos y como sujetos activos de derecho para sus ciudadanos. Frente a esto, él contrapone la política moral. Y la política moral es aquella que atiende al derecho, a la justicia y la paz. Es ahí donde tenemos que ir incidiendo. De tal manera que la paz perpetua, dice él, no es un hecho único, cerrado en el tiempo, sino es un ideal a alcanzar a través de la justicia y a través del respeto a la propia autonomía de las personas. Reflexionar estos días, como ustedes lo van a hacer a través de los que suponen los derechos ahora en Europa, en el mundo, en la globalización en la cual estamos, creo que es muy pertinente y muy de alabanza, pero hace falta. Los derechos no están conseguidos, se consiguen cada día. Y antes de acabar, sí que quisiera felicitar a los que han hecho posible estas jornadas, al Ateneo Blas Ibáñez, igualmente a la Facultad de Derecho, porque siempre las acoge. Muchas gracias, gracias Isabel. Y también creo que se va a entregar la pluma de oro a Encarnación, ¿no? Sánchez, cuando felicitarla. La pluma de oro es un reconocimiento por la actividad desarrollada. Les deseo unas fructíferas jornadas y como siempre, Isabel después me las envíe y yo les lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra la presidenta de la Ateneo. Muchas gracias. Ilustre señora vicedecana, ilustre director territorial de Presidencia de la República, amigos todos, profesores, participantes en las jornadas, muchísimas gracias por haber venido y por estar un año más con nosotros en estas jornadas tan importantes para nosotros. Permítanme que me presente, ya me han dicho, pero bueno, soy Isabel Oliver, soy la presidenta del Ateneo Blas Ibáñez y fundadora del movimiento Escritores Pro Derechos Humanos. Decir Ateneo Blas Ibáñez y decir Movimiento de Escritores Pro Derechos Humanos es decir lo mismo. Muchos nos confunden, creen que somos asociaciones distintas, pero no. Nosotros en nuestra concepción de asociación cultural al uso, pues damos conferencias, editamos libros, presentamos libros, hacemos teatro, pero nos distinguimos por el tema de que hacemos labor social en el movimiento de escritores por derechos humanos. Somos fundamentalmente escritores y poetas y bueno, nos hacemos eco de los problemas que tiene la sociedad y nos dirigimos en la voz de quienes no la tienen, para dejar así constancia por escrito de un capítulo de la historia de España más campeante. Desde el año 2008 venimos dando conferencias que los miembros del Ateneo Blas Ibáñez elaboramos conjuntamente. Yo lanzo siempre unos títulos, a veces los lanzan ellos, y hasta 5 personas escogen un título que más les gusta. Cada uno escribe 2 o 3 páginas acerca de ese tema y de entre esas personas hay una persona que se elige en directora de la ponencia, que es la que se encarga de ordenar todos los conceptos y dejar la ponencia como si lo hubiese escrito una única persona. Va firmada por todos los ponentes y esa es la que se lee aquí. He de decir que lo que se va a leer es simplemente un extracto de lo que es la ponencia, porque cada ponencia tiene entre 12 y 15 páginas de folio que después irán en un libro como este,
Este es el libro que recoge las ponencias de los 3 últimos años y está en la universidad como obra de consulta para los estudiantes. Y hay una novedad, y es que se me ocurrió que sería bueno dar invitación a los estudiantes. El año pasado ya lo hicimos. Hubo dos grupos de estudiantes que dieron conferencias y sus ponencias están también en este libro. Participaron también las universidades de Málaga, de Salamanca, de Murcia y dos universidades extranjeras, además de la de aquí y la Facultad de Magisterio. Este año hemos repetido experiencia y hoy se van a leer aquí pues, las ponencias de las personas de esta facultad, pero todos los demás lo han grabado en vídeo, me lo han enviado y nos darán sus trabajos para que estén en el libro que espero que salga este año. Será un poquito menos grueso, este tiene 700 páginas, pero vamos a ver si con la concurrencia de los alumnos de las universidades podemos hacer un libro cada año y estarán como obra de consulta de todas las universidades colaboradoras con nosotros. Por supuesto los alumnos también lo tendrán, el libro puede adquirirse. Agradecemos mucho que el decanato de la Facultad de Derecho todos los años venga, y si no puede venir el señor decano Carlos Palau, pues mande a una persona. En este caso ha sido doña Rosario César, la vicedecana. Lo agradecemos mucho. Es muy importante para nuestra humilde asociación el ver que tenemos el respaldo de las instituciones, y eso nos da ánimo y nos indica de que no estamos en el mal camino para continuar haciendo las actividades que nos proponemos como voz y conciencia de la ciudadanía. Otra persona a la que agradecemos su apoyo en nuestra asociación es don Francisco Molina. Es el mano derecha del presidente de la Comunidad Valenciana y siempre representa al gobierno de la Generalitat cuando tenemos algún acto en el que necesitamos el apoyo institucional. Tenemos que decir, no obstante, que el señor presidente, Ximo Puig, nos ha honrado con su visita a nuestra asociación 2 veces para la entrega de los premios literarios que hacemos todos los años. La experiencia del año pasado fue una experiencia muy bonita con los alumnos y seguiremos comentando y ampliando en años sucesivos y consiste pues que bajo la tutela de un profesor varios grupos de alumnos de la Facultad de Derecho, Criminología, Sociología y Filosofía de varias universidades, tanto españolas como extranjeras, elaboren ponencias a raíz de los trabajos expuestos en las asignaturas que han cursado. Así también puede servir como obra de consulta para los estudiantes que vengan en el curso anterior, cuando se les manden los trabajos para saber más o menos cómo los tienen que elaborar. Que yo como alumna de esta casa sé que vamos perdidas cuando nos mandan tantos trabajos y nos viene muy bien tener aquí compañeros más o menos ya los han hecho o saben cómo hacerlos o los hacemos conjuntamente y nos vamos ayudando unos a otros. Este tipo de trabajos también pretende fomentar la solidaridad, el arte de aprender a hablar en público, el quitarse el apuro de ponerse delante de las personas para hablar en público, coger confianza en sí mismo. En fin, son valores que pretendemos a través de esta iniciativa inculcar a los alumnos. Pero sobre todo, lo más principal es que tengan conciencia de que a lo mejor ellos son unos privilegiados por poder estudiar en la universidad, pero hay muchas personas que no tienen ese porvenir que ellos tienen y que necesitan que alguien les ayude. El ser la voz de los que no la tienen es muy importante. Se puede decir todo lo que se quiera con educación y está recogido en nuestra Constitución el derecho de poder decir lo que queramos, la libertad de expresión, siempre que no traspasemos el límite de conculcar el derecho que tiene la otra persona a su intimidad y a no ser juzgada ni vilipendiada.
Pues nada, con todas las participaciones, ya he dicho antes que hacemos este libro y estará, pues no sé, cuando me vayan mandando los trabajos, si es suficiente trabajos, haremos un libro este año y si no, lo haremos el año que viene con las ponencias del año próximo. Quiero agradecer a todos los escritores que han conformado los trabajos que van a exponerse y deciros que ha sido un esfuerzo muy importante de investigación, que les agradezco mucho. Vivimos en un año convulso debido a la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania y esto ha merecido dos ponencias. También se ha tratado el descarnado tema de la pederastia, las inmatriculaciones de la Iglesia, el problema de las bandas latinas antecedentes en España, etcétera, etcétera. Hemos procurado escoger temas de candente actualidad que han saltado en los telediarios este año. El toque académico, por lo tanto, lo ponen los alumnos con sus trabajos que después presentaremos. Les damos la bienvenida a este ilusionante proyecto. Hay aquí un grupo, luego más tarde vendrá otro grupo con más alumnos, pues como esta sala es pequeñita, hemos organizado para que no tenga que haber nadie de pie o que no puedan entrar. Tengo que agradecer, además de a todos los compañeros que estáis aquí y que habéis participado, hay tres personas, una que ha venido, Elena Torres, creo que se llama, no me acuerdo el apellido, ha venido de México, y dos personas más que están aquí, Erna Aros, que es presidente de la Asociación Universitaria de Arica, Chile, ha venido desde aquí también, y otra compañera que le acompaña, Sara, no recuerdo el apellido. Silva. Entonces, han venido desde allí a estar con nosotros. Isa, me llamo Laura Hernández. Laura Hernández, perdón. Pues han venido desde allí para estar con nosotros. Erna Aros ya ha hecho trabajos con nosotros. Hicimos en su momento un libro entre Chile y Perú, entre Chile y España por la igualdad. Después hicimos otro entre Perú y España por la igualdad. Y el último que acabamos de hacer, que acaba de salir de imprenta, es este, Bolivia-España por la igualdad. En cada uno de los libros hay escritores del país en cuestión y escritores de España. Y bueno, está avalado pues por el presidente de la Generalitat, que nos escribe una carta, a ver si sale aquí, lo tengo. Escribe una carta y está su foto, ¿ves? El presidente de la Generalitat, su carta, y su foto, luego una carta, el alcalde de Valencia también, y autoridades de los países de que hablamos. Hay así cartas de los distintos alcaldes y del gobernador también, y en fin, todo esto es algo que hacemos que nos honra mucho porque estamos siendo conocidos en Latinoamérica y estamos haciendo algo importante. Damos a conocer nuestro modo de escribir, conocemos el modo de ellos, pero a la vez trabajamos por la igualdad de género y por los derechos humanos con estos medios. Pues nada más, muchísimas gracias. Voy a entregarles un libro a cada uno de nuestros acompañantes. Aquí lo tenéis, que lo disfrutéis. Y nada más, ya hemos terminado ahora. Ahora daremos paso a los alumnos que tienen que ver su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, un aplauso. Venía contenta, más contenta me voy todavía con estos regalos. Muy bienvenidos a todos de nuevo. Ha resumido las cientos de cosas que hace el Ateneo y la capacidad de movilizar que tiene nuestra querida Isabel. Muchas gracias de nuevo por invitarnos como facultad, muchas gracias por, creo que lo hicimos en otra ocasión ya. Y muy bienvenidos, sobre todo los que vienen de fuera. No sabía que había gente que venía de otros países. Bienvenidos entonces a la ciudad de Valencia también.
y mucho éxito. Felicidades por las ponencias que hay, felicidades por la pluma que salió, lo que se entregará. No solo de otros países, sino de otras provincias españolas. Ah, pues nada, muy bienvenidos a todos a Valencia, aquellos que no. Sí, algunos están de viaje todavía y llegarán a mediodía, y todo eso, pero somos muchos. Esta tarde lo que vamos a entregar son plumas de plata a los delegados territoriales, que tenemos 12 delegados territoriales. La pluma de oro la entregaremos mañana, porque la persona va a llegar esta noche, viene de camino, viene desde España. Muchas felicidades a todos los galardonados y felicidades también a quienes han escrito los artículos este año. Desde luego, miraré los de la sesión del año anterior, vamos, los de los 3 años anteriores. Está en la página web, podéis. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a dar entrada al primer grupo de alumnas de la Facultad de Criminología. Pertenecen a la asignatura de prevención, asignatura anual, y han sido las ganadoras del trabajo que propuso la profesora Miguel Almarco en su momento. Todos hicimos un trabajo, pero los que mayor puntuación han sacado han sido ellas, y por eso son las escogidas para leer el trabajo y para estar en el libro. Esto lo iremos haciendo continuamente todos los años, como ya he dicho antes, con varias asignaturas, y estarán todas en el libro. Lo que van a leer ahora es un resumen que durará unos 10 minutos, pero en su máxima extensión estará puesta en el libro. Pues nada, cuando queráis. Hola, buenos días. Nosotras, como ya ha dicho Isabel, somos alumnas de criminología, actualmente estamos en cuarto de carrera. Y el año pasado realizamos el trabajo. Teníamos que realizar un programa de prevención y nosotros escogimos un programa de prevención primaria, que es aquel programa de prevención que se establece antes de que aparezcan una serie de factores de riesgo que den lugar a un resultado. Yo soy Marta, ella es María y ella es Teresa, y faltamos las 2 compañeras que no han podido venir, pero igualmente también han realizado este programa. En primer lugar, cabe destacar que nuestro programa de prevención se llama Diversidad en el Aula y es un programa de prevención en contra de los delitos de odio muy enfocado en el colectivo trans. Para conceptualizar un poquito qué es la transexualidad, etcétera, pues según la RAE, la transfobia es definida como el rechazo hacia los individuos transexuales o transgénero. La etapa infantil y la de la adolescencia, como ya sabemos, es una etapa donde se desarrolla el individuo y una de las etapas más importantes donde puede empezar la crisis de identidad de género. Cuando normalmente se le pregunta a una persona transexual sobre cuál es su experiencia en el ámbito escolar, la mayoría de casos hacen referencia al acoso escolar, y por lo tanto hemos querido realizar este programa para poder prevenir eso. Ya metiéndonos en el tema del derecho, que es algo que nosotros también controlamos en la carrera, el artículo 510 del Código Penal establece los delitos de odio, y uno de esos delitos de odio a los que hace referencia es aquellos delitos de odio en relación a la identidad de género. En estadísticas observadas que nosotras hemos mirado en el INE, por ejemplo, se establece que el delito de odio más denunciado actualmente es la xenofobia o el racismo, pero el tercer delito de odio más denunciado es por el que hemos hecho este trabajo, que es contra la identidad de género. En cuanto al estado actual sobre el problema, ya sabemos que ha avanzado muchísimo la sociedad y que la transexualidad es algo que está mucho más integrado en nuestra sociedad, lo vemos como algo más normal, y una de las cosas es gracias a las redes sociales. Pero tampoco tenemos que olvidar que diariamente podemos ver las noticias como hay muchísimas agresiones a personas transexuales, gays, lesbianas, etc. Cabe destacar que nosotros hemos realizado este programa en base a un programa ya existente, o sea, no lo hemos hecho de cero, sino nos hemos focalizado también en otro programa existente que se llama Always Bullying Prevention Program, pero es un programa que no se realiza en España, es un programa de prevención del acoso escolar, pero se ha realizado en Estados Unidos, y nosotros lo hemos adoptado para que se hiciese en España y enfocado en el colectivo trans. Ya metiéndonos un poquito más en el desarrollo del programa, lo hemos hecho hacia individuos que están en la etapa infantil, por decirlo de alguna manera, en la etapa de primaria. ¿Y por qué hemos elegido este colectivo? Pues porque son niños que están en etapas de desarrollo, que al final son los que están empezando a ser más educados en sociedad y son los más esponjas, por decirlo de alguna manera. Y luego, porque lo hemos hecho en el colectivo trans, porque dentro del colectivo LGTBI
es uno de los colectivos que está más invisibilizado y queríamos hacerlo más enfocado ahí para hacer algo diferente y hacer algo como un poco más novedoso. Vale, los objetivos que tiene nuestro programa es prevenir el acoso y la discriminación al colectivo trans, fomentar el pensamiento reflexivo y crítico, desarrollar técnicas y habilidades de comunicación entre los niños y desarrollar el aprendizaje de nuevas habilidades sociales. El ámbito social, o sea, el ámbito territorial en la que realizaríamos este programa sería en Colegios de Valencia y sería en 2 colegios. Van a haber 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. El grupo control, que sería el del colegio A, no haría este programa y se compararía posteriormente con el grupo B, que sería el grupo experimental, o sea, el colegio B, perdón, que sería el grupo experimental que sí realizaría este programa. Y entonces, así, al terminar el programa de prevención, pues podemos comparar si ha habido los resultados esperados o no. Y también implicaríamos a diferentes profesionales como pueden ser criminólogos, pedagogos, una persona transexual para que pueda contar sus experiencias a los niños, tutores, psicólogos, profesores, etc. También cabe destacar que utilizaríamos el método de doble ciego, que es un método muy interesante, ya que ni los profesionales que van a actuar ni los niños en este caso tienen que saber que están participando como en una especie de experimento para que no haya una contaminación de los resultados. Vale, las actividades que se harían un bloque de 8 actividades que se realizarían en 8 semanas y se harían una vez a la semana en el horario editorial de los niños. Algunas actividades que voy a nombrar, no las voy a nombrar todas. Una de ellas sería la primera, que es una de las más importantes, que al final es realizar una sesión informativa hacia todos los niños y preguntarles una pregunta muy importante, que sería: ¿qué pasaría si alguien de tu familia, tu círculo cercano, te dijese que no se identifica con el género que tú le estás viendo? Por ejemplo, que cuando era un niño era una chica y que actualmente tú lo ves físicamente como un chico. Entonces, a partir del desarrollo de todas las actividades, volveremos a realizar esta pregunta al final de la realización del programa, o sea, en la última sesión, para ver si ha habido algún cambio de pensamiento o de cualquier cosa a los niños después de este programa. También algunas de las actividades pueden ser desarrollar las habilidades sociales como la empatía, la autoestima, la igualdad, la visibilización de personas de la historia, que han habido muchísimas personas en la historia transexuales que no se han visibilizado, y comentarse a los niños, testimonios reales, charlas, vídeos, etc. Vale, ¿cómo evaluaríamos este programa? Pues principalmente tenemos que tener una serie de variables, que nosotros hemos escogido unas variables psicológicas, unas variables cognitivas y unas variables comportamentales. En el caso de las variables psicológicas, hemos escogido la empatía, la inteligencia emocional y la autoestima. En el caso de las variables cognitivas, hemos escogido el pensamiento reflexivo y crítico y la capacidad de adaptabilidad. Y las comportamentales sería la conducta prosocial. El sistema de evaluación se dividía en 3 fases. Una evaluación inicial, que en este caso sería poder identificar las características que queremos cambiar de esos niños, poder recogerlas, medirlas y también ver si el género influye, es decir, si este programa va a ir mejor en chicos que en chicas. Luego, la evaluación intermedia, que sería una evaluación que se haría en medio de las sesiones, a lo mejor en la 4ª sesión, que es ver ver como un desarrollo tanto general de toda la clase como individual de cada alumno. Y por último, una final en la que vamos a medir las variables, tanto, o sea, las que hemos escogido al principio, pues las mediremos al final para ver si hay algún tipo de cambio. Algunos medios utilizados para medir estas variables son muchísimos test, como el TECA, que es para la empatía, la escala de inteligencia emocional multifactorial, etc. Por último, los resultados que nosotros esperamos al final es conseguir una mayor visibilización y una sensibilización contra este colectivo. No solo vamos a ayudar a los niños a desarrollar muchísimas habilidades sociales, sino también a los profesionales, como pueden ser los profesores, para poder crear un ámbito seguro en la escuela y que los niños, aunque no tengan una crisis de identidad de género, pueden preguntar sobre dudas y muchas cosas, y eso, crear un espacio seguro entre todos. Y los puntos fuertes y los puntos débiles del programa, como en todos los programas, podemos ver que los puntos fuertes al final, este programa no solo va a servir para el colectivo trans, sino para desarrollar empatía y respeto hacia las personas en general, ya sea colectivos racializados, personas homosexuales, personas intersexuales, etc. O sea, todas las personas.
Se tratan de niños en pleno desarrollo madurativo, por lo tanto son mucho más moldeables para poder desarrollar habilidades sociales que a lo mejor no han desarrollado por X razones, y que son sesiones cortas pero intensas, y que son también en el ámbito escolar, entonces es algo como que puede ser obligatorio para todos los niños. Y los puntos débiles, pues claramente es que algo que no se trabaja con la familia, que es el factor de socialización más importante, por lo tanto si en el colegio a ti te dicen algo pero en casa te dicen otra cosa, pues al final los conceptos no se van a integrar del todo y puede haber interferencias. Y por último, algunas variables extrínsecas, como pueden ser que no participen los niños, que haya absentismo escolar, etc. Y por último, uno de los obstáculos más grandes que nosotros podemos ver en este programa es que muchísimos colegios sí que abogan por la diversidad de género, la diversidad sexual, pero en programas de prevención tan específicos como los nuestros no se ha visto, y sí que se ponen programas de prevención contra el bullying, pero este es un programa de prevención contra el bullying, pero hacia un colectivo muy específico. Pero podemos ver una solución hacia este obstáculo, que es vender este programa no solamente hacia el colectivo trans en específico, sino, como ya he dicho antes, hacia muchísimos colectivos, y más actualmente que se están desarrollando muchísimas informaciones nuevas sobre identidades de género nuevas, etc. Y nada, y poder así pues fomentar un ambiente seguro, de igualdad y de respeto hacia todas las personas en el ámbito escolar. Pues este ha sido el trabajo de mis compañeras alumnas de tercero. El año pasado estaban en tercero, este año ya están en cuarto. Se habla de que la Universidad de Valencia es una gran universidad por su excelencia, está entre las 8 más importantes del mundo, creo que dijeron el otro día por la televisión. Pues nada, ahí tenéis el trabajo de las compañeras, un trabajo magnífico, digno de ser expuesto y digno de ser publicado. Ellas han sido Andrea Marilena Arnese, María García Carrón, María Teresa Nieto Pérez, Imane Sergut Famane y Marta Tejera Arbeló. Vamos a darles ahora un diploma. Imane Sergut, pero la vais a ver, sí, se lo vemos otra, por favor. María García Carrón. Marta Tejera. María Teresa Nieto. Andrea Marilena. Igual. Estamos en contacto, ¿eh? Sí. Y Elena Leval, que está elegido como coordinadora de la ponencia. Los demás compañeros están fuera, algunos no han llegado todavía, por lo tanto va a ser ella la única que va a estar aquí en la mesa y lo va a leer en nombre de todos. Se titula Guerra en Ucrania, antecedentes. Buenos días a todos. Es un tema muy amplio. He estado resumiendo 1000 veces ya, pero voy a intentarlo una vez más. Tenemos un mapa porque me ha parecido lo más indicado para, mientras me seguís, pues intentar localizar nombres, si queréis. La vida de Ucrania ha estado siempre estrechamente unida a la de Rusia. Ambas naciones hoy reivindican su origen en el Rus de Kiev medieval, aunque no se registren históricamente como estados hasta 1917. El concepto de nación surge en Europa en el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, como toma de poder del pueblo y en tierras como son Inglaterra y Alemania. En Rusia vemos, sin embargo, que hasta comienzos del siglo XX, con su gigantesca extensión geográfica y su sistema monárquico absolutista zarista, donde apenas hay clase media y un abismo de separación entre la aristocracia y los mujiks campesinos, observamos un poder altamente centralizado. La invasión rusa a Ucrania se convirtió en foco mediático en
2021, pero la hostilidad llevaba años creciendo, desde que Putin reafirmó una y mil veces a Ucrania como a partir de la Unión Soviética, ignorando su carisma individual. Vamos a remontarnos al medioevo, en que la estepa europea estaba dominada por una federación de tribus eslavas en torno a Kiev, principado Rus fundado en el 882 por el vikingo Oleg de Novgorod. Llegó a ocupar una extensión de 1.300 kilómetros cuadrados entre las actuales Bielorrusia, Ucrania y Rusia occidental. Esta entidad política se mantuvo independiente, entablando relaciones con el Imperio Bizantino, liberando a eslavos de Házaros, un pueblo turco de Asia Central. La posición predominó hasta el siglo XIII, bajo la poderosa dinastía rúrica que en el año 987 se había convertido al cristianismo ortodoxo, creando así una cultura común, hecho que refleja una aspiración a convertirse en Estado. Y reafirmado, según el historiador canadiense Maples, en 3 hitos. Primero, la conversión. Segundo, el Tratado de Pereslav en 1654, que unía a Rusia y a Ucrania contra Polonia. La batalla de Poltava en 1709 sería el tercer hito de autodefinición, en que Mazepa, un jefe ucraniano, se alía con Carlos XII de Suecia, lo que Rusia ya consideró una traición. Ucrania después de 1991 lo elevó a la calidad de héroe. Las invasiones mongolas conquistaron el territorio en el siglo XIII y los ejércitos de Polonia y de Lituania lo harían durante el siglo XVI. Las tierras al este del río Dnieper quedaron bajo control imperial ruso y las del oeste bajo Polonia. La situación permanece hasta 1793, cuando el margen derecho se anexiona a Rusia, iniciando un periodo de rusificación, con la prohibición de la lengua ucraniana y la obligación a convertirse a la fe ortodoxa Rusia, que sentaría ya unas bases de malestar y que desembocaría en una cruenta guerra civil tras la revolución bolchevique de 1917, antes de que el territorio fuese absorbido por la recién creada Unión Soviética en 1922, que no frenó el hostigamiento, pues la colectivización de granjas de Stalin produjo una gran hambruna conocida como Holodomor, causando el genocidio de millones. Como repoblación, Stalin trajo una ingente cantidad de rusos que desconocían el idioma y carecían de vínculos. Estas diferencias entre prorruso ortodoxo y el oeste pro-occidental y católico se fueron agravando en el devenir de la historia hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando Ucrania se proclama país independiente el 24 de agosto en un referéndum. Nos preguntamos, ¿fue una experiencia efímera? ¿Un Estado ucraniano en el pasado? No se puede hablar de un Estado hasta 1917, en que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial y en Ucrania hay un vacío de poder. En este contexto se crea en Kiev la República Popular Ucraniana, donde se concentran aspiraciones nacionalistas ucranianas, y la República Popular de los Soviets, creada por Lenin en Kharkov. Los bolcheviques y la República Polaca fueron sus grandes enemigos, pero los desastres humanitarios siguieron. La Segunda Guerra Mundial trajo la Operación Barbarroja y la invasión nazi en casi todo su territorio, incluida Kiev, donde el apoyo ucraniano vio en el conquistador alemán a un liberador, aunque esta asociación duraría poco. Concedámosle un poco más de tiempo al imperialismo ruso, pasando, pues, aunque la historia de Ucrania se caracteriza por esa denominación, ya sabemos, de potencias extranjeras, pasando por manos polacas, otomanas, austriacas, pero siempre será el acecho ruso el que está en el horizonte. Con la repartición del territorio tras la Segunda Guerra Mundial, la zona bajo dominio polaco pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta no incluía entonces Crimea, en el Mar Negro, que se la había anexionado Rusia en el siglo XVIII. La histórica reclamación la satisfizo Nikita Khrushchev en 1954,
regalando la península a Ucrania en conmemoración del 300 aniversario de la adhesión a Rusia. Se concentró así una gran superficie rusa en Moscú que seguiría unas décadas, pero languidecería tras el mayor accidente nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986 explotó un reactor en Chernóbil, nuclear, claro. La radiación contaminó a miles de kilómetros cuadrados, causando miles de muertes y dañando la reputación de la URSS. En 1991 se produjo el colapso pues, de la Unión Soviética. Aunque la URSS era una suma de 15 naciones, la de Ucrania fue sin duda la pérdida más dolorosa para Moscú. Ambos países comparten una extensa frontera de 2.000 kilómetros, pero sus lazos históricos y culturales se remontan al origen de las dos. Es curioso el dato de que en tiempos de la zarina Catalina II, en el siglo XVIII, ya se hablaba de la Gran Rusia y de la Pequeña Rusia, refiriéndose a Ucrania. Fue Catalina la que avanzó con la rusificación del país. No es fácil entender este imperialismo ruso. Rusia y Ucrania comparten lazos históricos y culturales en regiones donde la mayoría habla ruso y no ucraniano. Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado estratégico y militar a las puertas de Rusia, y esto es lo que quiere evitar Putin, para impedir la influencia de la OTAN en el este de Europa y en Asia Central. Ahora bien, respecto a la fijación rusa con Ucrania y teniendo la anexión de Crimea en el horizonte, solo podemos explicarla desde la desintegración del imperio de los zares tras la Primera Guerra Mundial. Un estado formado por sometimiento de nacionalidades menores que habían alcanzado su autonomía y entre ellas Ucrania. En este contexto es en el que se materializa la independencia, ratificada en referéndum, como hemos dicho, en el 91. Su primer presidente, Kravchuk, duró hasta el 94 y en el 95 el hombre fuerte sería en Kiev Kuchma, un político ligado a Moscú. Claro. En 2005 llegó Yushchenko, el primer presidente que se atreve a alejarse del Kremlin. Pero Yanukovych ganaba las elecciones en el 10, volviendo a acercarse a Moscú, aunque no pudo terminar su mandato. En noviembre de 2013, miles de ucranianos contrarios tomaron las calles en el movimiento conocido de Euromaidán. Hay que constatar algo muy importante: el agua, la posesión del agua para Ucrania y para Rusia. Según el historiador Bocaliti, asegura que el control del río que cruza Ucrania genera la autosuficiencia alimentaria, que el enclave estratégico de Jersón fuera la primera ciudad tomada no es casualidad. Con 300.000 habitantes, su trigo es el más importante del este y una ambición para Putin. El 60% de la economía de la región proviene del sector agropecuario. Ucrania, consciente de ser el granero de Europa, cerró el paso del agua en el canal de Crimea del Norte, por lo que Crimea solo cuenta con recursos hídricos muy limitados. De ahí que la anexión de Crimea en el 14, con sus reservas de gas y petróleo, se pueda considerar un antecedente actual de la guerra. Explica, desde luego, la entrada en el 2022 del contingente militar ruso para tomar el sureste. Rusia apuesta por llegar al Dnieper y controlar el agua en Jersón. Pero la posesión del agua no se limita al Dnieper. Se extiende a todo el Mar Negro, con Crimea, claro. Siempre fue así. Ya de 1853 a 56 tuvo lugar la primera gran guerra de Crimea llamada Total Civil Europea, en cuanto al uso de tecnología nueva de barcos de vapor, ferrocarriles, telégrafo, fotógrafos, armas, incluso el número de bajas y asistencia de heridos, organizada por Florence Nightingale, antecedente de la Cruz Roja. Rusia se une a Grecia en un bloque religioso ortodoxo, frente a un imperio otomano debilitado y aliado con católicos de Francia y protestantes de Inglaterra. El telón de fondo, Jerusalén. La guerra se centró en la base naval de Sebastopol, rompiéndose el eje aliado conservador ruso-austriaco
del orden en Europa y de cuya escisión surgirían estados-nación como Alemania, Italia y Rumanía. Y un resentimiento contra Occidente, pues Rusia se creyó traicionada al ver aliados a cristianos y a turcos. Sobre la derrota de Crimea, los rusos construirían el famoso mito de Sebastopol, épica recogida por el escritor León Tolstoy en Relatos de Sebastopol, en los que palpamos ya la exaltación de la nacionalidad rusa, en un tiempo en que Crimea era parte de Ucrania. Para finalizar este breve estudio, consideramos la denotación del concepto de vecindario cercano importante y la conexión de intereses de Rusia en Eurasia. Que intervengan Estados Unidos y la Unión Europea implantando doctrinas neoliberales que limitan sus ideas de producción tradicional e influencia en el área, provoca un resentimiento de intrusión intolerable para los rusos. Cabe mencionar aquí el componente étnico báltico también, no olvidemos, pues la dependencia del gigante ruso llega hasta el 90% del petróleo que consumen y el gas en un 100%. Retomando el conflicto con Ucrania, los sucesivos levantamientos en el este y la anexión de Crimea a la Federación Rusa complicaron el escenario. La denominada Revolución Naranja fue otro antecedente, una constante protesta estudiantil que socavó el poder político desde 1992. Los propósitos de ampliación de la Organización del Tratado Atlántico Norte en la región provocan activa desconfianza en el Kremlin, considerando que dicha región es suya. La presencia de fuerzas occidentales es una amenaza siempre. Finalizada la Guerra Fría, en la década de los 90, durante la administración de Clinton, se propició la expansión de la OTAN. En el 99 ingresa la República Checa, Hungría y también Polonia. En el 2004 a la OTAN entraron Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, y los tres primeros países exmiembros de la URSS, Estonia, Letonia y Lituania. En 2008, Bush propone a Ucrania como candidata a la seguridad del Atlántico Norte. La OTAN participaría en la Guerra de los Balcanes. La permanente tensión entre Ucrania y Rusia se ve sustentada por la pugna de las potencias occidentales. Es en este contexto en el que se introduce la invasión de Putin a Ucrania. Veamos a vuelo de águila una cronología del avance bélico. En 2013, suspensión de acuerdos comerciales con la Unión Europea. Políticos de extrema derecha ofrecían contrapartidas económicas que catalizaron el descontento en lo que miles de ucranianos se manifiestan contra el gobierno en el Maidán de Kiev. En el 2014, en Crimea, militantes prorrusos, camuflados y espías del Kremlin fuerzan su anexión a Rusia en un referéndum en el que triunfa con un 97%. La OTAN congela su colaboración con Moscú, sanciones de Putin. En Donbass y Lugansk, separatistas proclaman repúblicas populares y el este de Ucrania se convierte en un escenario de guerra. En el 2015, grupos separatistas firman en Minsk un alto el fuego, pero en el 19, en octubre, la reunión del Cuarteto de Normandía, auspiciada por Francia y Alemania para resolver el conflicto, termina sin avances. Putin y el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, retoman un intento de paz, pero Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. En el 2021, en enero, Rusia traslada tropas a sus fronteras con Ucrania y a Crimea. En abril, la OTAN define el despliegue como la mayor acumulación de tropas desde la anexión de Crimea. En agosto, 46 estados firman la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península. En diciembre, la Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones. Y entramos en nuestro 2022. En enero, reuniones de Washington y Moscú concluyen sin avances. Moscú informa de maniobras militares en el Cáucaso, un ataque de falsa bandera ruso, simulado en Kiev, justifica la invasión, y un ciberataque masivo inutiliza durante horas el sistema informático ucraniano. Rusia envía tropas a Bielorrusia y a finales de mes China se alía con Rusia sobre Ucrania, además de acercarse a su antiguo amigo Cuba. Todo ello en una tensión internacional creciente
En febrero, Estados Unidos y la OTAN cierran la puerta a la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Washington ofrece a Putin negociar. Residentes de muchos países abandonan Ucrania. El Parlamento ruso pide a Putin que reconozca su independencia, la de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas en 2014, y estas denuncian a su vez ataques de las fuerzas ucranianas. Putin envía tropas y la Unión Europea condena el bloqueo y el movimiento. Rusia empieza en Donbass, con explosiones en Kharkov y cerca de Kiev. Inicia su ataque a Ucrania por el norte, este y sur, diciendo que es para desmilitarizar y no ocupar. Pero las tropas rusas llegan a Kiev, causando 137 muertos y la huida de 100.000. Europa aprueba sanciones. Pese al desequilibrio militar, la sociedad ucraniana organiza su resistencia. En marzo, y hasta aquí llega nuestra investigación directa, Putin, porque dejamos a nuestro compañero para después todo un estudio de intereses de la guerra. En marzo, repito, Putin intensifica la ofensiva intentando aislar el Donbass para hacerse con el control del este, atacando Kharkov y asediando Mariupol. En el sur irrumpe en Jersón, Mar Negro, y la Unión Europea financia la compra de material letal para Ucrania. Como en todo conflicto bélico, se suceden hechos día tras día. Hemos dejado un espacio final para los últimos acaecidos y solo hacemos un comentario para terminar. No queremos convertir este trabajo en un parte de guerra. Solo hemos querido mencionar los hechos más importantes para comprender algo más esta guerra, que sigue siendo una incógnita para muchos. Pudimos ver, con la excusa de que se estaba convirtiendo en un genocidio contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk, que el presidente ruso reconocía sus independencias e intervino en Ucrania. Pero su ofensiva militar no se circunscribió a esas regiones, sino que atacó a toda Ucrania. Kiev sigue reclamando a Occidente más artillería para frenar el avance ruso, mientras que el Kremlin continúa atacando el este de Ucrania. Respecto a la polémica de abastecimiento, hemos registrado buques cargados de toneladas de maíz y trigo ucranianos para exportar que han salido estos meses de verano de Odessa. Mientras Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han pedido a Rusia que ponga fin a su peligrosa retórica nuclear, Putin sigue su ofensiva igualmente en el sur. Y sin embargo, los ucranianos han recuperado parte de Kharkov. Las últimas noticias, ayer, hoy, venía en el metro hasta consultándolas con el New York Times. Lo que para los rusos era hasta ayer una operación militar especial, esta semana se convierte en una movilización de guerra. Al comenzar Putin un reclutamiento de hombres para marchar al frente tras un adiestramiento rápido. Son muchos los que están intentando salir de Rusia. Y para concluir, solo decimos que las Naciones Unidas, nos apoyamos en ellas, subrayan que el mundo ha tenido una suerte extraordinaria hasta hoy. Pero la suerte no es una estrategia, ni un escudo para impedir que las tensiones geopolíticas degeneren en un conflicto nuclear. Nos hemos informado de que hay ya unas 13.000 armas nucleares almacenadas en diferentes lugares del mundo. Queremos concluir, pues, diciendo que hoy la humanidad, afirmamos nuestro grupo, no puede cometer un error de cálculo de aniquilación nuclear y debe deshacerse de sus armas nucleares, unas armas que no tienen cabida en nuestro planeta de hoy. Eliminar las guerras nucleares es la única garantía de que nunca se usen. Aún hay muchas preguntas por resolver en torno al futuro de Ucrania, cuya respuesta solo conoce Vladimir Putin. Gracias. Gracias, Elena. Gracias a todos los componentes de esta extraordinaria ponencia. Sé que habéis trabajado mucho y además habéis ido recopilando los datos que iban saliendo para ir actualizándola. Muchísimas gracias a todos. Toma tu diploma. La ponencia que viene ahora corresponde a la de
Retomamos tras este breve receso las ponencias. La ponencia que viene ahora está elaborada por el alumno de doble grado en Derecho y ADE, Carlos Álvaro Pérez. Está apadrinado y es alumno de la profesora doctora doña Ania Granjo, que será ella quien le va a presentar y va a hablar un poquito acerca de qué le parece el tema este de la implicación estudiantil por los derechos humanos a los alumnos de la universidad. Donde quiera. Muchísimas gracias, Isabel. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por venir aquí a esta mi universidad, nuestra y de ustedes. Y en primer lugar, quiero agradecer a mi querida Isabel, presidenta del Ateneo Blas Ibáñez, por esta gran iniciativa de hacer participar los alumnos y con los profesores. Como les decía, para mí es un gran orgullo estar aquí hoy en esta mi casa. Soy profesora de Derecho Internacional Público y sobre todo para algo muy importante, presentar a uno de mis alumnos de los que especialmente me siento muy orgullosa. Hablar de Carlos es decir un alumno ejemplar, el alumno, el hijo que todos querríamos tener y el alumno que todo profesor quiere tener. Para mí fue un enorme placer tenerlo en mis clases, disfrutamos muchísimo y lo involucré en este magno proyecto porque merecía la pena no solamente por el tema elegir, sino además por lo que el proyecto en sí, los derechos humanos, en los cuales en mi departamento estamos especialmente sensibilizados, significa. ¿Por qué elegir este tema? Bueno, pues todo el mundo ha oído hablar del Sáhara español, no creo que nadie no lo haya escuchado, pero está últimamente muy de moda de idas y vueltas por las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez al respecto, que tiene connotación con Argelia y que todo esto obviamente entronca con el conflicto ucraniano-ruso, que en la anterior ponencia ha explicado sus antecedentes de las guerras y que está teniendo una dimensión demasiado larga en el tiempo y transnacional. No voy a hablar más del tema para no hacerle spoiler aquí a Carlos, que en estos momentos de verdad que lo siento más que alumno, lo siento compañero. Y esto también lo quiero decir. Y voy a presentar. Carlos se graduó en Ciencias Sociales en el año 2018 con una nota de media de 9,33. En ese mismo año ganó las Olimpiadas de Economía organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia en coordinación con esta universidad. Fue elegido para las Olimpiadas Nacionales de Economía. En 2021 quedó finalista en la Liga de Debate que organizaba la Universidad de Valencia en Santiago de Compostela. Actualmente cursa cuarto del doble grado, Derecho ADE, en esta universidad y es secretario general de la Asamblea de Representantes de la Facultad de Economía y delegado de clase. Como aficiones es muy variopinta y además entronca con los fines de este Ateneo. Le gusta la escritura y de hecho en 2018 fue ganador del concurso de relato breves que organizó el Colegio de Graduados de Filosofía y Letras de Valencia con su obra En busca de la felicidad. Ya en 2008 fue un pionero. Y le gusta el runner, leer, pasar tiempo con amigos y familia y fue alumno mío el año pasado de esta asignatura, precisamente cuando cursaba tercero de este doble grado. Ni que decir tiene que tiene una magnífica oratoria, una gran capacidad de síntesis y análisis y sobre todo es una gran persona, algo que yo valoro muchísimo en todo el mundo y especialmente en mis alumnos, porque no solamente de conocimientos vive el hombre, sino de valores. Siempre dije, y aproveché antes de ayer que fue el Día Mundial del Alzheimer, que podemos olvidar las personas, podemos olvidar nuestros recuerdos, pero nunca olvidaremos cómo nos hicieron sentir. Por eso, Carlos, para mí de verdad es un gran orgullo presentarte y que estés aquí, compañero. Adelante.
la verdad que espero estar a la altura de la que me ha dejado, que ha sido muy, muy alto. Porque bueno, yo siempre digo que Ania Yaez es profesora mía, pero es mentira, porque sigue siendo profesora porque me sigue enseñando cosas todos los días. Así que muchas gracias por toda la confianza que has depositado en mí, porque para ella fue un honor que yo fuera su alumno, pero la verdad que para mí el tener una profesora de Derecho Internacional tan implicada, tan actualizada, que realmente ves que vive la materia que está impartiendo, pues es algo de agradecer, porque muchas veces no lo tenemos en las aulas. Y nada, eso, quería agradecértelo públicamente porque fue un honor tenerte como profesor a ti también. Muchas gracias. Luego también agradecer a Isabel toda la organización de este evento y también por querer contar conmigo para esta ponencia. Y nada, vamos a empezar ya con el tema que os voy a exponer, que bueno, trata sobre España y el Sáhara español. Vamos a analizar los antecedentes históricos y cuál es la situación actual. Nada, voy a intentar hacerlo un poco breve, que sé que ya lleváis bastantes ponencias y os he hecho una presentación bastante visual, para que sea todo muy, muy entretenido y muy dinámico. Vale. En primer lugar, vamos a analizar un poco cuál es la introducción histórica del Sáhara. Analizaremos lo que es una población bereber, el territorio que fue considerado Sáhara español y durante qué época, cómo se abandonó ese territorio, cómo invadió Marruecos el Sáhara español con la Marcha Verde. Analizaremos muy brevemente los aspectos más destacados de la resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU y seguidamente pasaremos a analizar cuál es la situación actual con ese territorio. Vamos a ver que ha habido un cambio de postura de las principales potencias mundiales y concretamente nos centraremos en analizar cuáles han podido ser las posibles causas del giro político del gobierno español. Finalmente, analizaremos cuáles son las previsiones de futuro en relación con el tema del gas, que ahora sabemos que, tal y como está la factura de la luz, creo que está muy presente este tema en la sociedad hoy en día, y también cuáles son las perspectivas de futuro de cara a la posible realización de un referéndum de autodeterminación para la población saharaui. Y unas breves conclusiones. En primer lugar, por lo que respecta a la introducción histórica, queremos determinar que ahí existía una población bereber. ¿Qué es una población bereber? Pues queremos destacar que era una población originaria del norte de África y que en ese territorio del Sáhara ellos tenían su propia cultura. ¿Qué pasa? Que a partir de lo largo del tiempo se ha visto altamente influenciada por distintas culturas. La española, obviamente, cuando consideramos ese territorio como el Sáhara español, y posteriormente, sobre todo, por la cultura árabe. Seguidamente, queremos destacar cuál era el territorio del Sáhara español, que, como podéis ver, si se ve aquí en la pantalla en el cursor, estaba compuesto por dos zonas. La parte norte recibía el nombre de Saguía al-Hamra y la parte sur recibía el nombre de Río de Oro. Es un poco importante quedarse con estas dos determinaciones de cómo se denomina la parte norte y cómo se denomina la parte sur del territorio del Sáhara español, porque luego lo necesitaremos para explicarlo en términos. Y aprovecho, ahora que está el mapa en la pantalla, para decir que, claro, ¿cuál es la importancia de este territorio? Principalmente que, como vemos, tiene una salida al Océano Atlántico. En magnitud podemos ver en comparación a Marruecos que también tiene una considerable importancia. Y por ello es un punto geoestratégico que los países han estado muy interesados y que continúan estando interesados a día de hoy. ¿Durante qué época? Pues estuvo el Sáhara fue español desde 1958 hasta 1976. Desde 1958 hubo un periodo de estabilidad, pero todo comenzó a torcerse a partir de 1970, cuando Marruecos y Mauritania, ¿vale?, que los podemos ver aquí en la pantalla, aquí está Marruecos, aquí está Mauritania, manifestaron el deseo de anexionarse este territorio del Sáhara español. En este momento, España comenzó a plantearse la posibilidad de apoyar el referéndum de autodeterminación de la población saharaui que estaba proponiendo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero el 6 de noviembre de 1975 se produjo la Marcha Verde.
La Marcha Verde básicamente fue la invasión marroquí de la que era entonces provincia el Sáhara español. ¿Y quién había detrás de esta Marcha Verde? Pues estaba compuesta por 300.000 civiles marroquíes. Pero ¿qué países, aparte de Marruecos, qué países realmente había detrás? Bien, pues esta Marcha Verde fue apoyada por Estados Unidos y también por Francia, que preferían tener un aliado anticomunista antes que tener a España, que en ese momento, como sabemos, Franco no estaba, luego venía la transición, éramos un país un poco inestable, tampoco estaba claro cuál iba a ser nuestro futuro y preferían tener un aliado anticomunista que supiera que iba a estar de su lado. Por ello, Marruecos, con la Marcha Verde, obtuvo el control de la mayor parte del Sáhara, que sigue teniendo a día de hoy, y la negativa de la población saharaui de someterse a la monarquía marroquí fue el origen del conflicto que hoy conocemos como el Sáhara Occidental. Y por ello luego veremos que tenemos de una parte a Marruecos y de otra parte al Frente Polisario. ¿Qué es el Frente Polisario? Es el Frente Popular por la Liberación de Sagui Alhambra y Río de Oro, que como hemos visto anteriormente son las dos partes del territorio en las que se dividía el Sáhara español. Entonces, cuando analicemos la situación actual, veremos que vamos a tener a Marruecos por una parte y la otra parte al Frente Polisario luchando por la autodeterminación del pueblo saharaui. Pasamos a analizar la resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, que básicamente esta resolución recuerda que el 30 de agosto de 1988, tanto Marruecos como el Frente Polisario manifestaron estar de acuerdo con las propuestas del secretario general de la ONU, que básicamente era todo lo que comentábamos de llevar a cabo un referéndum para que la población saharaui decidieran ellos mismos qué querían ser, qué querían hacer. Sin embargo, a lo largo de los años hemos podido comprobar cómo Marruecos ha tratado no solo de evitar por completo la celebración de este referéndum, sino también de auspiciar la autonomía del Sáhara en distintos ámbitos como el económico y como el fiscal, pero todo supeditado a la jurisdicción exclusiva marroquí, en materia de soberanía, pero sobre todo en materias tan importantes como la moneda nacional, la religión, la seguridad e incluso la figura del rey. Esto básicamente son los aspectos más básicos de la resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, y simplemente comentar por eso, porque en principio sí que se comprometieron los afectados a día de hoy en el conflicto a que se iba a celebrar un referéndum, y hemos visto cómo han incumplido esa promesa. Una vez hemos analizado el origen, es decir, ya sabemos que el Sáhara fue español durante una época, que después tuvimos la invasión marroquí y que actualmente ese territorio se encuentra en disputa entre Marruecos y entre el Frente Polisario. ¿Qué países tienen intereses en este conflicto del Sáhara Occidental? Pues bien, principalmente, como podemos ver en la foto, vamos a hablar de España, de Francia y de Estados Unidos, de cómo han cambiado la postura. Y es que todo comenzó cuando el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, creo que es bastante conocido por muchas polémicas, justo antes de tener que abandonar su cargo, realizó un cambio de postura con respecto al Sáhara, al respaldar las aspiraciones anexionistas que tenía Marruecos con respecto al territorio del Sáhara. Además, no fue el único líder mundial que apoyó a Marruecos con sus pretensiones, sino que Emmanuel Macron, el que era presidente de la República Francesa y que continúa siéndolo, también respaldó estas mismas pretensiones marroquíes. Con posterioridad a estos cambios de postura del que era el líder estadounidense Donald Trump y del líder francés Emmanuel Macron, hubo distintas reuniones entre Estados Unidos y España que se llevaron a cabo por el ministro de Exteriores Manuel Álvarez, que continúa siendo actualmente ministro de Asuntos Exteriores, y los secretarios de Estado americanos Anthony Blinken y Wendy Sherman. Tras estas reuniones, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta a Mohamed VI estableciendo un acuerdo para iniciar esta nueva etapa de apoyo a sus pretensiones. Básicamente, Pedro Sánchez decía en la carta que podía contar con el apoyo de España con las pretensiones que ellos tenían sobre el Sáhara Occidental. Es decir, vimos cómo el gobierno español se sumó al apoyo de Marruecos con sus pretensiones junto con Francia y junto con Estados Unidos.
Por tanto, este hecho, ¿qué nos demuestra? Pues que queda más que reflejada la influencia estadounidense en la decisión del gobierno español, puesto que a lo largo de estos últimos meses hemos podido ver cómo el gobierno español ha querido acercarse al gobierno estadounidense, que actualmente está encabezado por el presidente Joe Biden, que no está Donald Trump, y sin ninguna duda este cambio de postura con respecto al Sáhara representa este acercamiento al gobierno americano y demuestra que España pues tenemos una gran dependencia con respecto a la política geoestratégica americana, ya que en el momento en que Estados Unidos llama a nuestra puerta y nos dice España, quiero que hagas esto, normalmente España suele ceder, ya que hemos tenido buenas relaciones con Estados Unidos y suele ser un gran aliado a tener en cuenta. Centrándonos en cuáles han sido las posibles causas del giro político del gobierno español, bueno, extraoficialmente se han comentado algunas causas que supongo que escucharían ustedes en las noticias, de que había habido un posible espionaje por Marruecos a través del sistema Pegasus, que los dispositivos móviles del presidente del gobierno Pedro Sánchez, del ministro del Interior Marlaska y de la ministra de Defensa Margarita Robles habían sido hackeados, en teoría se había dicho, por el gobierno marroquí, y se planteaba la cuestión de si habían utilizado esa información para hacer chantaje al gobierno español. Esto es una de las muchas teorías que se ha dicho, que se ha comentado extraoficialmente, y como sabemos, con estos temas no suele haber mucha transparencia, tenemos el PNI, ahí es opinión de cada uno si debe haber más transparencia, debe haber menos transparencia. Es una de las posibles causas de este giro político que ha llevado a cabo el gobierno español. ¿Cuál es la otra posible causa de este giro político? Como bien sabemos, y por lo que he visto es lo que estamos tratando sobre todo en el día de hoy, la guerra de Ucrania y Rusia está muy presente, y todos los países con esta guerra se han mirado un poco a sí mismos y han dicho, ¿qué pasaría si este conflicto internacional llegara a una escala mayor? Por tanto, la otra posible causa que explicaría este giro político es que Marruecos, Estados Unidos y España siempre han sido aliados anticomunistas en las guerras anteriores. Por tanto, posiblemente Joe Biden haya querido asegurar que frente a la posibilidad de que este conflicto internacional llegara a una escala mayor, Marruecos y España continuarían siendo aliados. ¿Qué hemos visto a lo largo de estas épocas? Que Estados Unidos ha hecho de mediador entre España y Marruecos, pero siempre, curiosamente, cayendo del lado que más le interesaba. Y finalmente España, pues, en este caso del Sáhara Occidental, ha decidido apoyar a Marruecos, un país que nos ha desafiado constantemente. ¿Cuáles son? Pasamos a analizar ya las previsiones de futuro. ¿Cuáles son estas previsiones de futuro? Bien, como ven en la imagen, hemos puesto a Mario Draghi, el que fue, porque ahora ya no es presidente de la República Italiana, que se leía en la foto con el presidente argelino. ¿Por qué? Porque el tema del gas ha repercutido mucho como consecuencia del conflicto del Sáhara Occidental. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver el gas con el conflicto del Sáhara Occidental? Pues tiene mucho que ver, porque España, de cara al futuro, se iba a plantear como la entrada de gas a Europa desde Argelia. ¿Qué pasó? Que Argelia, en el momento en que España decidió apoyar las pretensiones marroquíes en el conflicto del Sáhara Occidental, a Argelia le molestó, porque obviamente tiene unos intereses muy distintos a Marruecos. Y entonces Argelia le dijo a España, pues creo que usted ya no va a ser la entrada de gas a Europa. Y los italianos, que fueron muy perspicaces, fueron muy inteligentes a aprovechar esta ocasión, Mario Draghi quería dimitir, esta es la historia que hay detrás, quería dimitir, y fue al presidente Mattarella a presentarle su dimisión. Y Mattarella le dijo, no, usted no va a dimitir. Entre otras cosas porque quería que fuera el Parlamento quien lo decidiera y demás, pero sobre todo porque Mattarella quería que Draghi viajara con urgencia a Argelia para cerrar el mayor acuerdo de gas con Europa. Bien, así hizo Mario Draghi, y finalmente parece ser que Italia va a ser la entrada de gas a Europa desde Argelia, y como dato van a llegar creo que 6.000 millones de metros cúbicos antes de final de año. Este es el mayor contrato de gas que se ha hecho ahora mismo Argelia con Europa, lo que demuestra que España ha perdido esa posición a consecuencia de apoyar a Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental.
Con respecto al referéndum, ¿cuáles son las previsiones de que se pueda realizar un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui? Vemos que las perspectivas ahora mismo son un poco negativas, porque si ya con el apoyo de grandes potencias estaba siendo muy complicado y estaban incumpliendo los países la promesa de llevar a cabo ese referéndum de autodeterminación de la población saharaui, ahora que Estados Unidos, que potencias tan importantes como Estados Unidos, Francia, España, han cambiado de postura y han pasado a apoyar las pretensiones marroquíes, vemos que de cara a un futuro es muy difícil que a corto o medio plazo, se realice un referéndum de autodeterminación de la población saharaui. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo este análisis del conflicto del Sáhara Occidental? Lo primero que destacaría es la importancia de la geopolítica y de la geoestrategia que hay hoy en día. Es decir, ahora mismo con la guerra que existe entre Rusia y Ucrania, todos los países se han dado cuenta que hay que estar preparados para cualquier cosa, porque pensamos que en pleno 2022 iba a ser imposible que un tío nos estuviera hablando de armas nucleares, pero como hemos visto sí que es posible que se esté hablando y se estén planteando a día de hoy el uso de armas nucleares. Por tanto, todos los países se han analizado ellos mismos y han dicho, ante un futuro posible conflicto internacional a gran escala, ¿cuál es mi posición? ¿Qué apoyos tendría? ¿Qué apoyos no tendría? Por tanto, simplemente destacar esta importancia en la actualidad de la geopolítica y de la geoestrategia. Y finalmente, pues, desear que todo el conflicto del Sáhara Occidental, ojalá algún día, ahora ha quedado un poco eclipsado por la guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania, pero ojalá algún día se pueda poner solución a este conflicto y sea cual sea la solución, porque esa ya es una opinión subjetiva de cada uno, yo espero que sea la solución más pacífica para la población saharaui y que no se monte otra guerra en pleno 2022, que parece una idea bastante descabezada desde el punto de vista del sentido común, aunque luego vemos que hay que entender las distintas perspectivas de todo el mundo. Así que ojalá algún día la población saharaui pueda tener una solución pacífica y puedan ser libres de escoger qué quieren ser ellos mismos. Y nada, simplemente espero que les haya gustado mucho la exposición y que se les haya hecho muy breve. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La clase ha estado como siempre brillante y es un orgullo estar aquí y escucharle porque aprendemos todos. Espero que también les haya gustado a ustedes y a Isabel. Y bueno, pues quizás luego vamos a tener otra ocasión con otros alumnos, porque afortunadamente no sé por qué, pero me toca muy brillantes. Aquí salen todos así, con mucho brillo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Este libro es para ti, Ania. Y a ti, Carlos, te lo daremos el año que viene cuando esté el trabajo que tienes que mandarnos. Ahora te hacemos entrega de este diploma como reconocimiento y recuerdo del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias.